Esto es 30 minutos de poder. Aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Transfórmate rehaciendo tu mente. The Hypermind. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más me da muchísimo gusto saludarles, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder a través de Spotify. Qué gusto, qué bueno que te conectas, qué bueno que me escuches, pero sobre todo, qué bueno que estás transformando tu mente. Tenemos que hacerlo, no hay de otra, amigos. Venimos a este mundo a corregirnos y a la misma vez nos tenemos que sentir feliz en el intento, porque no nos corregimos a la primera. ¿Estamos de acuerdo? Dicen que tonto es aquel que se cae en el mismo hoyo. Pero déjame decirte que todos los seres humanos nos caemos en el mismo hoyo una y otra y otra y otra vez. Es mentira. Yo no vuelvo a caer en el mismo hoyo. Eso es mentira, amigos. Volvemos a caer. ¿Por qué? Porque en este camino andamos. Y bueno, te voy a dar una pequeña explicación del por qué lo hacemos. Ahora, no nada más el saber por qué lo hacemos. Vamos a ahondar un poquito en el tema. El tema hace referencia a el poder aleccionador del dolor. Es decir, ¿por qué te tiene que doler? ¿Cuál es la razón de ser del dolor? Porque pues obviamente a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta sentir dolor. Pero ¿estás de acuerdo que todos nos caemos algunas veces? Ya sea en nuestras relaciones, nuestra vida profesional, incluso nuestro trabajo espiritual. Pero cuando no queremos otra cosa más que rendirnos, ese es el indicativo que nos dice que tenemos que continuar. Cuando decimos ya estoy harto, cuando nos sentimos impulsados a echarnos a correr, es el momento de detenerte y decir, espera, una vez más. ¿Por qué? Porque es exactamente en ese momento en el que podemos revelar más luz. Por ejemplo, si estás en una relación amorosa, no estoy diciendo necesariamente que tengas que quedarte en esa para siempre. Obviamente tú sabes tus circunstancias. Pero si huyes corriendo de un problema en particular que de repente surge con tu pareja, puede que estés perdiendo una oportunidad de oro para superar ese obstáculo y transformarte. Hemos visto que a medida que creemos y crecemos y evolucionamos, el mundo a nuestro alrededor también mejora. Entonces, si tú vives queriéndole sacar la vuelta al dolor, le estás sacando la vuelta al éxito, a la experiencia, a la sabiduría. Y por eso que al final del día, cuando ya quieres realmente enfrentarlo, pues creo que ya es demasiado tarde. Aunque dicen que nunca es demasiado tarde, pero sí, porque no es lo mismo aprender joven que aprender viejo. La fuerza primaria que nos obliga a correr o a abandonar todo es el dolor. El trabajo, el matrimonio, la baja autoestima, la lucha con el dinero. No podemos asumirlo, así que encontramos formas de insensibilizarnos y de hecho, como por ejemplo en el podcast pasado, estuvimos hablando acerca de las adicciones. Entonces, ¿qué dices? Bueno, como no me alcanza el dinero, pues mejor me disocio de este sistema y entonces me voy todos los viernes a tomar con mis amigos porque es lo único que me hace feliz. Siempre que el dolor aparece, te recomiendo que trabajes con ese dolor para obtener el oro que se encuentra derivado de esa misma circunstancia. De la misma forma que la adicción señala nuestra basura, el dolor señala nuestra luz. Ahí se encuentra oculta. Evitarlo aparentemente puede parecer una buena estrategia,
pero nos impide descubrir nuestro propósito. Entonces, ¿qué me está enseñando todo ese caos que tengo en este momento? Eso que me provoca dolor, ¿qué me está enseñando? Si tú dices, no voy a pensar, no quiero pensar, mejor lo alargo, lo oculto y que salga más adelante, entonces no vas a aprender. Te estás quedando con tus adicciones, que son basura, y a la misma vez no estás permitiendo que salga la luz, que es interna, porque muchas veces buscamos la luz externa y en realidad la luz es interna, pero por tantas adicciones, por tanta basura o mierda, que lo hemos dicho de otra forma, no te deja ver esa luz y por lo tanto no hay una corrección y sigues sufriendo y sigues sufriendo. Y es cuando decimos todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, este sistema es nefasto, está horrible, por más que quiero salir adelante no puedo, pero es porque le estás sacando la vuelta al dolor y por lo tanto no estás recibiendo la luz. ¿Hay formas para tener la luz sin sufrimiento? No, no lo hay. La New Age te hace pensar que sí lo hay, que no hay necesidad de sufrir, pero hasta ahorita nadie lo ha conseguido. Se oye muy bonito. No, no tienes que sufrir para nada. No, realmente no se trata, amigos. Bueno, si en factor económico se trata, puede ser que sin sufrir lo tengas. Pero nosotros no estamos hablando del factor económico, estamos hablando del todo. Y es doloroso, amigos, de verdad, que pese a que es inevitable el sufrimiento, a veces tratamos de cubrirlo con tal de no sufrir. Fíjate que es bien importante reconocer que las personas que son consistentemente exitosas suelen ser muy buenas asumiendo el dolor en lugar de evitarlo. El caso, por ejemplo, de los atletas ilustra este punto. Son un ejemplo claro de los beneficios de aceptar la privación y luchar para superar el dolor. Hace algunos años, amigos, mi padre enfermó de gravedad y aunque ya habíamos recibido algunos sustos y lo habíamos tenido que internar, hubo una vez en la cual ya no salió. Nos dijo la doctora que pues ya no había nada que hacer y que nada más había que esperar para que él partiera. Todavía hasta el día de hoy hay noches en las que no puedo dormir porque lo recuerdo, porque me siento triste y algunas veces pienso en las largas conversaciones que tuve con él desde que yo era pequeño y todavía al día de hoy me hubiese gustado decirle en este momento todo lo que tengo que decirle, pero me gustaría tenerlo presente, ¿no? Y también algunas cosas que me habría gustado que hiciéramos juntos, yo ya de grande. Por ejemplo, una de ellas es, me hubiese encantado construir un automóvil junto con él, haber comprado un clásico totalmente deteriorado y empezar a arreglarlo juntos es algo que me hubiera encantado. Obviamente esto ya fue hace muchos años y no se supera fácilmente. Es más, ahorita que te lo estoy diciendo se me hace un nudo en la garganta. Sin embargo, en lugar de dejar que el dolor me mantenga estancado en el pasado, estoy descubriendo mi propósito. Gracias a esa situación que viví de mi padre, estoy haciendo mi trabajo. Y hasta cierto punto me ha tocado aconsejar con las palabras de mi padre. Fíjate, ahora entiendo y me queda más claro que todo lo que viví tenía que ser perfecto para estar en donde queremos estar. Cuando atravesamos una experiencia traumática, como seguramente tú has de tener alguna historia que contar, ese dolor a menudo se queda atrapado en nuestro interior. Sin embargo, una forma poderosa, amigos, en la que podemos resolver este trauma es ayudando a otra persona a atravesar su propia versión de esa misma situación. Por ejemplo, también he presenciado y participado y ser protagonista de un rompimiento amoroso, como probablemente a ti te ha pasado. Sin embargo, hemos tomado la decisión de enseñar,
gracias a que se aprendió de ese rompimiento. Un matrimonio desastroso, horrible, que no se lo deseo a nadie, es fatal. Muchos no se recuperan de ello. Sin embargo, ¿has escuchado tú alguna vez la frase que dice la herida del sanador? Los sanadores heridos, amigos, han experimentado por sí mismos la herida o la enfermedad y ahora se dedican a sanar, porque ellos entienden perfectamente en carne propia la situación. Son sorprendentemente efectivos, lo cual tiene mucho sentido. Yo me sentiría, la verdad, mejor obteniendo ayuda de alguien que sabe exactamente lo que estoy atravesando, y estoy seguro de que tú también. Esos son los verdaderos mentores. No son los que tomaron un cursillo para poder hablarte. Esa es una gran diferencia. El mentor tiene la herida del sanador. Por lo tanto, sabe exactamente qué es lo que estás sintiendo en este momento y por lo tanto te dice exactamente lo que tienes que hacer. Al ayudar a otros que han atravesado los mismos problemas que nosotros, eso provoca que haya una conexión directa con la luz. Cuando compartimos nuestros desafíos con alguien que está atravesando por nuestros mismos problemas, encontramos alivio y ellos también. Y como siempre, cuan más grande es el desafío, más luz es revelada. La mayoría de nosotros enterramos las cosas realmente dolorosas tan profundo como podemos, porque obviamente no queremos sufrir. El problema es que al mismo tiempo estamos enterrando la luz potencial de nosotros mismos. Traemos esa luz a la superficie compartiendo nuestro dolor hacia otra persona. Fíjate qué cosas. No quiere decir que la hagas sufrir a la otra persona, no. Tu aprendizaje de ese dolor, compartirlo hacia las demás personas, es lo que te hace poderoso y te permite llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Al nivel de conciencia me refiero. ¿Va? Todos tenemos caos en nuestras vidas, amigos. Todos, todos, todos. No hay el que no. Pero el caos no tiene que detenernos. De hecho, su intención es ayudarnos a convertirnos en quien debemos ser. La verdad, a mí me llevó muchísimo tiempo reconciliarme con la muerte de mi padre. De hecho, muchas veces dije, es algo que no lo puedo soportar. Pero fue un caos que viví yo solo en mi periodo del desierto, le llamo. Y ahora que lo recuerdo con tanto gusto, porque dije, este sentimiento, esta sensación que tengo, me va a servir para ayudar a mi familia, para ayudar a todos los estudiantes de todo el mundo que siguen las palabras de poder. La verdad. Y fíjate que es un hecho que aunque no podemos cambiar la historia, podemos cambiar la energía que genera esa historia. Eso sí lo podemos cambiar. Y fíjate que es un tema muy importante. La historia no la puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la energía que provoca esa historia en ti. Cuando volvemos a nuestro pasado y revivimos lo ocurrido con una conciencia nueva, alteramos la semilla de ese acontecimiento y por lo tanto cambiamos el árbol que crece de este. No podemos cambiar lo que sucedió, que te quede claro, pero al cambiar cómo pensamos, sentimos y actuamos con respecto a lo que ocurrió, podemos alterar cómo nos afecta. Y entonces ahí empieza el crecimiento. Mi papá decía que el dolor es como un maestro. Y efectivamente, pero no tiene que ser nuestro único maestro. Cuando eras niño, puede que alguna vez tocaras alguna olla caliente y te quemes. Si eres como yo, a lo mejor la tocaste varias veces antes de aprender que te quema. Pero al final aprendiste a tener cuidado con tu manejo de las ollas y los sartenes que acaban de salir del fuego. Ok. Pero realmente es la única forma de aprender en carne propia, experimentarlo una y otra vez hasta que aprendamos. No, amigos, de verdad que no. Existe la luz, tú la conoces, pero hay una luz que vamos a determinarla como la luz interna, la que tú traes. Pero también está la luz circundante, la que está a tu alrededor.
hay por todos lados. Y le vamos a llamar luz porque creo que es la manera idónea para poderlo entender. Nacemos con una gran infusión de luz que viaja a través de nosotros a lo largo de esta vida, acompañado de nuestra alma. La mayor parte de esta, que es la luz circundante, que está por fuera, y hay una pequeñita parte que se llama luz interna, que está dentro. La luz de afuera circundante se interioriza cuando trabajamos y superamos nuestro dolor, cuando rompemos los patrones, cuando dejamos de buscar la aprobación y cuando compartimos desinteresadamente. Esa pequeña luz pequeñita que tenemos adentro va creciendo gracias a la luz de afuera. Muy bien. Hay dos formas de cambiar a este mundo. Una de ellas es desde adentro, cuando despertamos nuestra conciencia y le arrebatamos el control al ego. La otra es desde el exterior, prestando atención al llamado a nuestra puerta que viene de las broncas y dificultades a las que nos enfrentamos, que la verdad es muy doloroso. Entonces vamos a esperar lo siguiente. Tú un día amaneces y te pones a tener tu estudio personal y luego haces una meditación, una introspección de ti mismo. En el podcast pasado te invité a hacer un ejercicio donde te quedas contigo mismo entre 6 y 12 horas, nada fáciles, y sobre todo para los que estamos pegados al teléfono. Y entonces te haces tu introspección, te analizas y muy bien empiezas a darte cuenta que tienes que mejorar. Yo no me quiero meter en esos problemas, así es que me alejo de ellos. Ok, creo que aquí tengo que pensar un poquito más. Y entonces sales avante. Fíjate qué curioso. De adentro hacia afuera. De otra forma, amigos, de otra o una manera, nos vamos a tener que transformar sí o sí. Si tú no meditas, si tú no te quedas contigo mismo, si no tienes un diálogo interno, de una u otra forma te tienes que transformar. Ya sea en esta vida o en otras 20. Pero tenemos que esperar hasta que esas fuerzas externas nos den en la madre, nos peguen a garrotazos, golpeen a nuestra puerta y nos dejen tirados sangrando para poder cambiar. O podemos elegir una ruta más corta. Yo te recomiendo que elijas la ruta corta. Fíjate bien. Fíjate cómo funciona. El universo no nos presiona de una sola vez. Al principio nos toca gentilmente el hombro, así suavecito. Quizás con un trabajo que no te está yendo muy bien o a lo mejor una pequeña intervención quirúrgica. Sin embargo, si no prestamos atención, recibimos un toque más enérgico, por ejemplo, un rasguño en un accidente de carretera. Si no nos despierta, el universo sube la apuesta. Posiblemente con un buen amigo que muere de cáncer. ¿Todavía no aprendes? Ahora es cuando tenemos que pasar por una intervención quirúrgica importante. Es decir, va subiendo de nivel. A ver a qué horas agarras el rollo, pues. Va subiendo de nivel la bronca. Hace un par de años, ya vamos para un par de años, tenía una sensación de enfermedad. Entonces me dice el médico, Ángel, si no cuidas tu hígado, no vas a llegar a diciembre. Estábamos creo que en septiembre. No vas a llegar a diciembre. Tus análisis dicen que tienes que hacer plan de acción inmediato en lo que tiene que ver con tu salud, rápidamente. Cuando regreso al mes, el médico vio una mejora y me dice, ¿de verdad te estás aplicando? Y le digo, sí. Ya aprendí la lección. Y me dice, casi nadie aprende a la primera, me dice. Cuando les advertimos de lo grave que está su situación, ¿qué crees que dicen? No creo que sea para tanto. No, no es cierto. El médico lo dice nada más para engañarme y que siga viniendo. Fíjate bien, es su salud. Pero yo sí, a mí sí me hizo sentido la situación cuando el doctor me explicó detalladamente cuál era mi sintomatología y obviamente lo que tenía que hacer en consecuencia.
Entonces aprendí la lección y entonces cada mes fui mejorando en todos mis niveles. Fíjate, eso es algo bien importante. Si no hubiera hecho caso a esa tocadita de hombro que me dio el universo, muy probablemente no podría estar contando a través de este podcast. Así es que debes de entender que la luz va a entrar a tu vida porque va a entrar, a fuerzas. Hasta que un caos importante no nos dé un revolcón, la mayoría de nosotros no asumimos de verdad, no asumimos seriamente la responsabilidad de nuestras vidas. Pero nuestra luz circundante va a seguir aumentando la presión hasta que empecemos a convertirla en luz interna. Dicho de otra manera, te va a estar chingue y chingue y chingue cada vez más duro hasta que tú agarres el rollo. ¿Sale? Todos tenemos presiones en la vida, amigos. También tenemos estrés. La presión es muy buena para mejorar, pero el estrés no. La presión nos motiva a avanzar. El estrés puede hacernos que nuestra vida sea insoportable. Primero viene la presión, ¿ok? Pregunta, ¿elevamos nuestra propia presión interna para igualarnos con ella? Es decir, te pongo un ejemplo. Tienes una presión de trabajo, una presión de pareja, una presión familiar. Ok, de adentro hacia afuera se ejerce presión para que te pongas en modo guerrero y puedas atender todas y cada una de las situaciones. O bien colapsas. Te pongo el ejemplo de un submarino. ¿Qué es lo que hace que un submarino pueda aguantar la presión de tantas toneladas del mar? Obviamente debe de tener una coraza súper fuerte que permita soportar toda esa presión. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, nosotros tenemos que ser igual. Si no está la presión de nuestra coraza suficientemente fuerte, nos va a colapsar gracias a la presión de todos los problemas que están afuera de nosotros, y como no fortalecimos esa coraza, entonces nos provoca un estrés fatal, pero que no nos ayuda. Entonces, ¿crecemos y mejoramos a raíz de una presión? ¿Respondemos a ella volviéndonos seres humanos más conscientes? Si no lo hacemos, esa presión se convierte en estrés y depende totalmente de nosotros si dejamos que la presión del universo se convierta en estrés o utilizamos esa presión para acercarnos a una mayor conciencia. ¿Cómo te puedes dar cuenta si es presión convertida en estrés? Bueno, es muy sencillo. Cuando de repente, aunque sabes lo que tienes que hacer para fortalecer esa coraza, tú sigues pensando en no sé qué hacer. Y quieres que haya una palabra mágica que te resuelva el problema. Cuando tú has estudiado y lo has aprendido y has atravesado situaciones similares que te dijeron y te indicaron el camino, aún así estás en blanco ahorita y dices, es que no sé qué hacer, es que estás estresado, estás estresada. Como estás estresado no te permite pensar. Y entonces, ¿cómo has salido avante en otras situaciones bajo presión? Porque piensas. El medio de vida en el que estamos viviendo ahorita, que es tan rápido, amigos, no nos deja pensar. ¿Estamos de acuerdo? Todos quieren una pronta solución a la de ya, y si no, se estresan. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para el estrés perpetuo. El estrés fue creado para motivarnos a movernos, a actuar prontamente en situaciones duras. Pero ¿qué crees? Como siempre, abusamos de todo y hasta te convertiste en adicto al estrés. Tu vida tiene que ser un caos, un estrés total, porque si no, no estás a gusto. Así es que volvemos al mismo tema del podcast pasado. Jodes lo que quieres, jodes lo que te gusta, porque eres adicta al estrés. ¿Cómo la ves?
Así es que si quieres realmente que el dolor te pegue una lección, porque de todos modos te va a doler, tienes que tener tu sentido interno muy abierto para que esa luz pueda crecer a medida que estás recibiendo el dolor. Está comprobado, amigos, que la transformación del ser es dolorosa. La palabra transformarse viene del griego metamorfo, que es metamorfosis. Está comprobado científicamente que ese sufrimiento de transformación que lleva a una oruga a convertirse en mariposa son altos índices de dolor que la mariposa está dispuesta a sufrir porque es inevitable. El cambio de piel de una serpiente es doloroso, amigos, doloroso. Sin embargo, la serpiente está dispuesta porque es necesario y es inevitable. Tu crecimiento es inevitable, estás despertando, estás pasando por un despertar. A tu servidor le ayudó mucho recordar que estaba pasando por un despertar y por eso podía entender la situación y por qué sentía lo que sentía. Pero la gran mayoría no es consciente de eso. No sabe por qué y se sigue estresando más y por lo tanto entra en un círculo vicioso en donde unas cosas le salen mal y otras le salen peor. Porque es el mismo círculo vicioso del estrés. Es muy bueno estar sometido a presión y qué bueno que estás en presión, pero la luz interna te debe de ayudar a fortalecerte para poder contener esa presión y salir avante. El estrés no te va a ayudar. Así es que te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Elevas tu propia presión interna para igualarte con la presión externa, como los submarinos? ¿Creces y mejoras a partir de esta presión? ¿Respondes a ella volviéndote un ser humano más consciente? Acuérdate que todas las personas van adquiriendo experiencia a medida que van viviendo, pero la experiencia no es adquirida por vivir. La experiencia, la misma palabra lo dice, la experiencia la vas adquiriendo en base a los sucesos, a las circunstancias, al sufrimiento que vas adquiriendo a lo largo de ese tiempo. ¿Existen viejos que no tengan experiencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque decidieron no aprender de ello. Decidieron no aprender de ello. Pero hay jóvenes sabios, ¿sí?, que desde pequeños decidieron aprender de todas y cada una de estas circunstancias que imperan en su mundo. Así es que yo te invito a que analices tu alrededor y veas qué presión estás teniendo y qué nivel de estrés estás sufriendo, para que dejes de estresarte, porque de todos modos el estrés no resuelve absolutamente nada. Tu presión interna, esa luz tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Gracias a la luz que entra de afuera. Así es que abre bien los ojos, abre bien tus sentidos para que ese problema que estás atravesando ahorita te convierta en mejor persona. Acuérdate, transfórmate rehaciendo tu mente. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos, y gracias por conectarte. Tu servidor, Ángel Hernández. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.